Comenzamos la segunda temporada de Trabajo y Más con uno de los asuntos que más preocupa a todos los profesionales, el sueldo. ¿Cómo conseguir un aumento de sueldo? ¿Qué mejor mes que septiembre, el mes de los buenos propósitos profesionales, para armar la estrategia perfecta? Maribel Rodríguez ha dedicado más de 25 años a transformar el panorama de talento y liderazgo en las organizaciones. Es socia fundadora de Directivas, una firma enfocada al talento femenino, a la retribución, a la selección y, en general, a fomentar la diversidad en las organizaciones. Repite como invitada en Trabajo y Más para marcar el camino perfecto que nos hará ganar más a fin de mes y negociar un buen sueldo. Hola Maribel, ¿qué tal estás? Bienvenida. Encantada de volver a saludarte por aquí. Antes de dar entrada a Maribel, me gustaría que escucharais esto. ¡Más vale que grites! ¡Enséñame la pasta! Es una de las escenas más populares de la película Jerry Maguire. En ella, el agente deportivo que interpreta Tom Cruise está desesperado por mantener a su único cliente, un jugador de fútbol americano de dudosa valía, obsesionado con el dinero. Maribel, no parece la mejor estrategia para conseguir un aumento, ¿verdad? Obviamente no. Quizá Tom Cruise lo que tenía que haber dicho es show me the talent. Bueno, en contra de lo que pensamos, pedir un aumento de sueldo no es una acción única. Nos persigue o nos sigue, en función de cómo lo hagamos, a lo largo de nuestro ciclo de vida en la empresa. Por lo tanto, si queremos un aumento de sueldo y como candidato, como profesional, lanzamos una contraoferta en un momento en el que las fuerzas están de nuestro lado, probablemente nos acepten esa petición de salario, pero seguramente en cuanto cambien las tornas seremos los primeros en salir de la compañía. Del mismo modo, cuando la fuerza está en el empleador y un profesional lanza un aumento de sueldo y este no es escuchado, probablemente a la primera oportunidad seria que el profesional tenga saldrá de la compañía. Por lo tanto, y respondiendo a tu pregunta, show me the money sí, pero no a cualquier precio y nunca mejor dicho. ¿Dónde mirar, Maribel? ¿Cuáles son las fuentes de datos salariales más fiables que pueden servir de punto de partida antes de solicitar un aumento de sueldo, dado el talento? Vamos a hablar de show me the talent. Mira, hay varios puntos donde mirar antes de pedir un aumento de sueldo y todos tienen que ser referencias objetivas y contrastadas. Por ejemplo, las compañías que hacen estudios de retribución sacan unas guías salariales anuales que, si bien no son tan desarrolladas y ad hoc como cuando se las pide un cliente, te pueden servir de guía. También algunos headhunters sacan anualmente unas guías salariales donde tenemos que buscar nuestra población de referencia, es decir, compararnos con lo que ellos dicen en esas guías para perfiles de nuestro sector, función, etcétera. Pero no tenemos solamente que mirar el promedio del salario, sino también los percentiles. Hay otro sitio donde mirar, que es el factor país y el escenario macroeconómico, antes de pedir un aumento de sueldo. Una cosa, Maribel, ¿qué es eso de los percentiles? Percentiles son los cuartos, o sea, tú puedes ver si estás en el promedio, mediana, valores medios de retribución, o si, por desgracia, estás en el perfil 25 o en el perfil 100. Si estás en el perfil 25, estás pagado en una banda más baja, y si estás en el perfil cuarto, estás pagado en una banda muy alta, por contarlo así sencillo. Pero nos valdría. O sea, estas empresas sacan medianas, promedios, que son valores de retribución media, y también estos percentiles. Si ya te sales del percentil, mal asunto. Hay que fijarse más en los percentiles que en la media, ¿no? Para afinar un poquito en cuenta, más. Porque a lo mejor tu empresa paga menos de la media del sector, pero estás metido en el primer percentil. ¿Vale? Muy bien, de acuerdo. Continúa, que yo creo que era importante explicar este punto. Perfecto. Luego también es importante saber la tendencia de nuestro sector. A lo mejor yo voy a pedir un aumento de sueldo y mi jefe o el Departamento de Recursos Humanos o mi jefa no me hacen caso, pero resulta que la tendencia de nuestro sector está muy avanzado en temas de retribución flexible, variables potentes, calidad de vida, conciliación, teletrabajo, formación, activismo social, tan valorado por las nuevas generaciones. Esto también lo tenemos que considerar. O sea, estos datos a la hora de pedir un aumento de sueldo. Y algo muy importante, yo creo, es conocer la empresa en la que estamos, el sector, el tamaño y la dimensión. Y también dónde está ubicada, ¿no? Efectivamente, sobre todo para las pequeñas empresas. Estar en las grandes urbes probablemente tenga un factor corrector al alza en tu retribución, pero si estamos hablando de grandes compañías muy profesionalizadas donde tienen departamentos de comp and ben, de compensación y beneficios, habrá una política retributiva conocida y reconocida, un grading, que se llama en el argot, con bandas, de tal manera que tú el escenario de juego lo tienes más o menos ubicado. ¿Qué ocurre si esta es una pequeña compañía? Probablemente, si no está tan madura a nivel profesional, no tengas estas referencias o no tengas esta política y tengas que entender qué funciona para que te suban el sueldo. Hay veces que es algo tan sencillo
como irte a jugar al golf con tu jefa o con tu jefe. Sí, conocer más de cerca cómo funciona, es decir, la entraña de esa organización. ¿Cuál es la mejor estrategia? ¿Conviene que seamos nosotros los que demos una cifra? ¿Hay que esperar? ¿Qué es lo más? No sé si la cautela en este punto es importante, pues mejor tirarse a la piscina. Negociar un aumento salarial, lo primero es negociar. Y en una buena negociación, yo te diría, desde directivas damos formaciones de este tipo, que lo primero que tienes que conocer es a tu interlocutor, intentar que hable mucho y que te cuente todo lo que se pueda. Pero hay veces que nos obligan, nos dicen, oye, ¿quieres un aumento de sueldo? ¿De qué aumento de sueldo estamos hablando? Efectivamente, yo nunca daría una cifra cerrada, daría una horquilla en la que me asegure que el mínimo que planteo es el mínimo que quiero conseguir para esa negociación. Y siempre y cuando no sea una cantidad desmedida que no esté acorde con nuestra formación, experiencia, lo que podemos aportar. En vez de decir quiero ganar 60.000 euros, puedes decir mi horquilla deseada es entre 58 y 70. Sí, eso forma parte de esa narrativa que tienes que utilizar para persuadir, convencer, es lo que se han venido también a llamar el storytelling. En esta narrativa, ¿qué es más importante o más relevante, Maribel? ¿Hablar del rendimiento pasado? ¿Hablar de aquello que puedes aportar a futuro? Sobre todo también si piensas en un proyecto que pueda ayudarte a que tu rendimiento o tu valía vaya a aumentar. ¿Cuál es la estrategia perfecta? Bueno, tú me conoces de hace tiempo y sabes que hablo de datos y además en recursos humanos estamos muy necesitados de datos, ¿no? Afortunadamente cada vez más. Yo te diría que el futuro es un brindis al sol. El futuro puede ser prometedor, pero no hay nada tangible que puedas tocar. Yo creo que hay que irse al pasado. Cuantas más evidencias, cuanto más datos, cuanto más puedas demostrar en tu performance, en tu desempeño de lo que has hecho, más elementos de negociación puedes tener. E incluso si estás en una compañía que no tiene unas políticas muy profesionalizadas de recursos humanos, no hay evaluaciones 360, no hay evaluaciones de desempeño, yo creo que es bueno tener información objetiva y subjetiva de tu perfil. Es decir, sabes si tu formación, tu experiencia, lo que aportas a la compañía es relevante, tiene un cierto valor. Lo segundo, datos objetivos y no tan objetivos de tu desempeño y algo muy importante también cómo eres percibido, es decir, si conectas con la cultura de la compañía. Recientemente en una fase final de una oferta con un candidato, pues este candidato era el típico candidato que viene a mi oferta porque está frustrado de que no ha conseguido un aumento de sueldo. Era una posición de dirección comercial con muchos datos para evaluar y dentro de su sector era el que menos facturaba y dentro de su compañía también. Entonces, el planteamiento es, para mí no era un candidato válido, evidentemente, pero dentro de su empresa no estaba en disposición de pedir un aumento de sueldo. Autoconocernos, conocernos, saber qué conseguimos para la compañía y cómo somos evaluados, si encajamos con esa cultura, es muy importante. También hay casos donde hay desempeños maravillosos de profesionales que son considerados freelance dentro de su organización, difícilmente esta gente puede conseguir un aumento de sueldo. Hombre, quizás yo creo que conviene no tensar tanto la cuerda, ¿no, Maribel? Es decir, no esperar a estar frustrado o enfadado porque no te pagan más y empezar a hacerlo antes, una vez que tienes un rendimiento, que tienes unos datos que te pueden servir de aval para dar ese paso y convencer y persuadir, que es de lo que estamos hablando. Una de las cosas que suelen responder cuando se pide un aumento de sueldo es nos encantaría, pero no hay presupuesto. ¿Qué podemos hacer en ese momento? Y al hilo de esta pregunta que haces, yo añadiría cuando te dan una cifra menor a la que tú esperas. O sea, yo creo que en este contexto lo primero que tenemos que hacer es evaluar si es el momento a nivel global. Nos vamos a la segunda pregunta que me hacías. A lo mejor si el escenario macroeconómico, tu compañía está en un momento delicado y no hay revenue, no hay facturación, no hay que pedir el aumento de sueldo. Pero si ya hemos testado que a nivel externo tenemos esa capacidad porque la compañía va bien, mi departamento va bien y yo voy bien y entonces lo puedo pedir, pues esto puede sonar a excusa. Entonces tenemos dos opciones, cabrearnos mucho y entonces nunca nos subirán el sueldo, irnos cabreados a otra empresa o renegociar, escuchar proactivamente. Me explico. No hemos hablado aquí prácticamente del variable, el gran elemento que permite, y cada vez más tendencia a las compañías, y que yo recomiendo más, evaluar y valorar a los profesionales. Y tangibilizas lo que aportas, perdonad por la palabra. Tu propio desempeño individual, salvo aquellas compañías que sabes están muy de modas, que tienen bonos solidarios, es decir, todos para todo. Yo creo que hay una parte que corresponde al desempeño individual. Entonces,
Yo creo que es el momento de decir, vale, no me subas el fijo, vamos a hablar de variable. Se pactan unos objetivos medibles, tangibles, y se pone un escenario de juego para revisar, que yo no recomiendo que sea superior a un año. Entre 6 y 12 meses debería. Además que es muy retador. Es retador y también te pone a ti en el compromiso. No solamente comprometes a la empresa que te suba el sueldo, sino que tú mismo ofreces unos resultados que tienes, unos objetivos que tienes que conseguir para que te paguen más. Y luego ser flexible. Estamos en la era del ad hoc, es decir, las soluciones son ad hoc para cada profesional o para cada generación. A lo mejor no te pueden subir mucho el sueldo, pero puedes teletrabajar más, puedes tener flexibilidad, te pueden sacar a foros del sector para que pues vayas teniendo mayor impacto dentro de tu propio sector, meterte en proyectos diversos, el activismo social, que lo he dicho varias veces porque es una de las tendencias, sobre todo de los juniors. O sea, hay un montón de cosas que se convierten en retribución, como el reflex, retribución flexible, y todo lo que tiene que ver con el salario emocional. Entonces, seamos también, cuando pedamos ese aumento de sueldo, consecuentes con la pedida y flexibles con lo que nos cuentan del otro lado. Muchas veces lo que nos interesa es saber, no eso que has dicho tú, que es lo bueno y lo que tiene que hacer todo el mundo, es el cuidado que debemos de tener a la hora de superar determinadas líneas rojas. Es decir, aquello que lejos de ayudarnos a crecer en nuestro sueldo, pues nos puede ser el efecto contrario. ¿Cuáles son esas líneas rojas, Maribel, que no tenemos que superar? Ya lo comentamos el año pasado cuando hablamos contigo, pero no sé si eso ha cambiado, siguen siendo las mismas, o si tenemos un futuro en el que esas líneas rojas van a ser diferentes. Pues mira, es una gran pregunta porque hay una de las líneas rojas que ya la podemos cruzar porque es el legislador quien nos lo va a poner muy fácil, con la Ley de Transparencia Salarial Europea. Antes yo siempre decía, nunca se puede decir en una petición de salario, es que trabajo mucho, es que en otras empresas sí que lo hacen, con lo que he dado yo por esta empresa. Hay frases absolutamente emocionales que son tan discutibles que no merecen la pena. Si te fijas, todo el recorrido de esta entrevista pivota alrededor de los datos de mercado, tus propios datos, y es que así debe ser. Entonces, con la nueva Ley de Transparencia Salarial, que hay entrará algo que, en vigor en junio de 2026, o sea que estamos a menos de un año. Totalmente. Ya vamos a poder decir, me he enterado que fulanito gana esto. Esto que antes era una línea roja, y este puede ser otro gran titular, ya no es una línea roja, porque las compañías estarán obligadas a presentarnos la información. Hay una serie de procedimientos a la hora de hacerlo, que ahora no y sabrás corresponde. Además qué sueldo tiene el puesto que ofrece una compañía. Que eso y si te es pasas importante. del 5% de gap, ya la empresa tendrá que justificarlo muy bien para no tener esas multas tan importantes. Uh-huh. Maribel, yo creo que una de las líneas rojas que no hemos mencionado es sobre todo cuando se trata de compararte con tus compañeros. Supongo que cuando llegue la Ley de Transparencia Salarial eso habrá desaparecido, pero hasta entonces... Hasta entonces es mejor no decirlo. Es decir, yo creo que tener delante a una persona enfadada, frustrada, que además te va a la negociación con una serie de percepciones que pueden ser reales o no, puede ser un cúmulo de frustraciones, hasta que llegue la ley y nos permita comparar con el salario de los demás, debemos de ir con datos objetivos, valoras ese momento a nivel de mercado, valoras ese momento a nivel de la empresa, valoras si nuestro desempeño es el adecuado, tener esa información de la población de referencia en la que nos podemos comparar y, en definitiva, pues tener claras las cosas. Te voy a poner un ejemplo si tenemos tiempo. Sí. Tenemos una persona que estaba siempre frustrada con su salario. Entonces me decía, joder, es que mis amigos es que tienen un plan de carrera y cada 2 años pasan de junior a senior a gerente. Pues sus amigos estaban en auditoras. Sabemos, has invitado por aquí a las más importantes y ahí exit o éxito. O si sale mal te tienes que ir, pero si estás bien y vas funcionando, vas creciendo y tienes un escenario de juego conocido. Esta persona estaba en una empresa del sector retail con otros valores mucho más cercanos, si quieres, o con otro tipo de cultura. Estaba bien valorado y él no lo sabía, pero estaba bien pagado. El problema que tenía es que no aceptaba la cultura de la compañía. Por lo tanto, el gran titular no es estoy enfadado con mi sueldo. En realidad lo que nos enfada es la cultura de la empresa.
La cultura de la empresa y El que muchas a ti- veces los jefes y los compañeros, que hablamos mucho de los jefes, pero también con quién trabajas es importante. Pero en temas de retribución, fíjate, yo creo que en el fondo lo que a esta persona le ofuscaba rotundamente es que su compañía no le midiera objetivamente como medían a sus compañeros auditores. Yo lo que le hice ver es todas las ventajas que tenía por estar en esa otra compañía, y como experta en retribución, cuando le dije que estaba pagado un 15% por encima de la media de su sector y población de referencia, bueno, pues logramos tranquilizarle y reconducirle que estuviera muy vinculado a la compañía. Bueno, terminamos contigo con este mensaje de tranquilidad, sobre todo de no ir frustrado, enfadado a la hora de pedir un aumento de sueldo. El secreto mejor guardado es cuánto ganamos, dejará de serlo en menos de un año. Supongo que entonces hablaremos y miraremos a ver cómo tenemos que afrontar todo esto. Muchísimas gracias, Maribel, por estar con nosotros un año más y por abrir esta segunda temporada de Trabajo y Más. Muy bien, gracias a ti, Monse, un placer. Bueno, y a vosotros, muchísimas gracias por escucharnos en esta segunda temporada. Soy Monse Mateos, presento este podcast de Vida en la Oficina y Desarrollo de Carrera, que está editado por Tamara Vázquez y dirigido por Amparo Polo. Nos podéis encontrar en todas las plataformas de podcast y en expansión.com. Hasta la próxima y muchísimas gracias.